Noble y bicentenaria institución, el señor doctor Humberto Bazán Navera. Adelante, por favor. Presente. Señoras y señoritas abogadas, señores abogados, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda la presencia de todos ustedes en este recinto de la juridicidad del Auditorio José León Barrera. Nos es sumamente grato anunciarles la presentación del Diplomado Internacional especializado en Ciencias Penales, nuevos lineamientos del derecho penal del siglo XXI, desde un enfoque jurídico peruano, español y alemán. Esta noche está con nosotros un distinguido profesional del derecho, viene de España precisamente a ilustrarnos con una importante ponencia esta noche. Debemos saludar la presencia del distinguido profesor doctor Bernardo José Feijó Sánchez. Aplausos para el maestro. Gracias, profesor. Debemos saludar la presencia del señor secretario general de esta ilustre orden, el doctor Juan Carlos Jiménez Herrera. Gracias, doctor. Saludamos la presencia del distinguido maestro, doctor José Francisco Urquizo Olachea. Gracias, doctor, por su presencia en esta oportunidad. Con nosotros en el estrado de honor, la señora directora académica y de promoción cultural de esta ilustre orden, la doctora Ada Consuelo Cifuentes Minaya. Se encuentra igualmente en el estrado de honor la señora directora de Biblioteca y Centro de Documentación de la Orden, la doctora Clementina Carrasco Zapata. Gracias, doctora. Distinguida concurrencia, las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Ada Consuelo Cifuentes, directora académica y de promoción cultural del Colegio de Abogados de Lima. Aplausos. Señores agremiados, estudiantes, miembros de la mesa de honor, señor decano. Muchísimas gracias por participar en esta primera sesión del Diplomado Internacional en Ciencias Penales. Cumpliendo el plan de trabajo dispuesto por la Junta Directiva que encabeza el doctor César Bazán Navera, decano del Colegio de Abogados de Lima, iniciamos esta conferencia el día de hoy. No sin antes agradecer la participación de todos ustedes y especialmente del expositor invitado esta noche, que ha cruzado el océano para instruirnos y capacitarnos en el dominio de la ciencia jurídica en derecho penal. Tengan ustedes la más cordial bienvenida y buenas noches, y esperamos contar con ustedes durante todo el desarrollo del diplomado. Gracias. Señoras y señores, las palabras de presentación a cargo del señor doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, secretario general de esta ilustre orden. Adelante. Señor decano, César Bazán Navera, señora doctora Ada Cifuentes, señora doctora Clementina Carrasco, directivos del Colegio de Abogados de Lima, señor doctor Bernardo Feijó Sánchez, distinguido invitado, señor doctor José Urquizo Olachea, distinguido invitado a la conferencia. En verdad, como decía y sostiene hasta ahora nuestro señor decano, este ilustre Colegio de Abogados histórico y el primero de América es la conciencia jurídica de todos. Y como conciencia jurídica, esta directiva se ha propuesto iniciar después de la pandemia que ha sufrido el mundo. Ustedes, nuestros hermanos peruanos, están convencidos, más de 300.000,
la estructura del señor Recano se está haciendo realidad. Iniciar conferencias a la altura que se merece nuestro colegio de abogados. Y es por eso que esta noche inaugural hemos invitado a que inaugure dos grandes maestros del derecho penal. Uno, el doctor Sulpicio Lechea, profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos, en la Cátedra de Derecho Penal, publicista, distinguido conferencista a nivel nacional e internacional. El otro gran invitado, el cruzado, como dice la otra Cifuentes, el Chaco, comercial, para venir a nuestras tierras limeñas y peruanas, a dejar sus pensamientos, su filosofía del derecho penal. De aquel derecho penal de Francisco Pacheco, decía que el derecho penal no es penal, sino es penal, porque es sufrimiento, testigo, y mucha gente olvidada. Y esos grandes penalistas como Francisco Pacheco, Sillena, esos grandes penalistas como Jiménez de Azúa, Antonio Neca, y hoy en día que ha dejado esa enseñanza filosófica de sus maestros españoles en su nueva generación, entre ellos el señor Conde, la compañera también otro representante que es el gran José Sánchez, cuya pluma hoy en día está de moda en la literatura del derecho penal español y por qué no decir mundial. Un hombre que está escribiendo y actualizando los pensamientos de las más corrientes como el derecho penal económico y otras ciencias penales que todos ustedes lo van a recibir bajo la línea de un pensamiento nuevo reformador del siglo XXI. Agradecemos su visita, doctor Recó, agradecemos su visita, doctor Urquizo, y creo que esta noche el Colegio de Abogados se gana de tener a dos grandes prestigiosos penalistas, uno peruano y otro español. Muchas gracias. Señoras y señores, nos es grato anunciar las palabras de inauguración a este importante diplomado internacional especializado en ciencias penales al señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Humberto Bazán Navera. Adelante, doctor. Señora doctora Ada Cifuentes, directora de conferencias. Señor doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, secretario general del Colegio de Abogados de Lima. Doctora Clementina Carrasco, directora de biblioteca del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Bernardo Feijó Sánchez, nuestro conferencista internacional el día de hoy. Y doctor José Francisco Urquizo Lechea, nuestro conferencista nacional del día de hoy. Señores abogados, damas y caballeros, el Colegio de Abogados de Lima no solamente tiene un papel histórico que cumplir, sino también un papel jurídico fundamental para toda la sociedad peruana. Y es el de capacitar e ilustrar permanentemente a todos los abogados en las variaciones, en el perfeccionamiento de las especialidades en materia de derecho. Y un tema sensible permanentemente es el tema del derecho penal, en el cual la vida y la libertad de los seres humanos está siempre en juego. La interpretación de cómo debemos hacer para convivir y llevarnos mejor, para poder volver a llevar al redil a aquellos que lo han abandonado, para que nosotros tengamos una sociedad justa, en la cual podamos vivir en paz. Hoy empezamos pagando una deuda que teníamos pendiente durante más de 4 años en el Colegio de Abogados de Lima, que es la organización de los eventos internacionales. Justo ahora que estamos saliendo de la pandemia, contamos con la presencia de ponentes
de todas partes del Perú, de Alemania y de España. Los abogados siempre queremos aprender. Los abogados siempre necesitamos aprender. Y por eso las puertas del Colegio de Abogados están siempre abiertas y continuaremos con los seminarios y las conferencias internacionales que nos permitan cada vez ser mejores. Tengo el honor, entonces, en esta noche, de inaugurar este diplomado internacional especializado en ciencias penales, nuevos lineamientos del derecho penal del siglo XXI, desde el enfoque jurídico peruano, español y alemán. El derecho nos guíe siempre para poder ser mejores hombres. Bienvenidos todos a esta noche jurídica en el Colegio de Abogados de Lima. Disculpen, me emociono con la presencia de ustedes y la presencia de nuestros conferencistas internacionales. Pero hemos empezado nuevamente las clases presenciales en las universidades y dentro de un momento tengo clases en el posgrado de Derecho Notarial de la Universidad San Martín, donde dicto clases. Entonces a mí me hubiera gustado, yo hubiera querido quedarme hasta el final para escucharlos a todos. Los voy a ver en el video después y me voy a tener que apartar en unos momentos. El nivel de agradecimiento del Colegio de Abogados de Lima nos lleva a incorporar al doctor Feijó como miembro de este ilustre Colegio de Abogados. No me voy a poder quedar hasta el final para entregarle yo personalmente el diploma que lo acredita como tal, que no lo autoriza a cobrar como abogado de Lima, pero que sí lo autoriza a sentirse miembro del Colegio de Abogados. Y por eso quiero encargarle fraternalmente y en presencia del doctor Feijó al doctor Jiménez Herrera para que al terminar su conferencia le haga la entrega del diploma de reconocimiento y la incorporación. Muchísimas gracias a todos, pero por el apuro me estaba olvidando, pero quiero dejar constancia de que esa es la voluntad de este colegio. Muchas gracias a todos. Bien, señoras y señores, nos es grato anunciar en primer término la exposición Error culturalmente condicionado, artículo 15 del Código Penal, ponencia del distinguido profesor Dr. José Francisco Urquizo Olaechea. Les anunciamos que el maestro Urquizo es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, catedrático principal de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene distintas distinciones, becario también del Instituto de Cooperación Iberoamericana de España, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, con doctorado en la especialidad de Derecho Penal, con la calificación apto cum laude, por unanimidad por la universidad. Becario del Instituto Alemán Max Planck de Freiburg, Alemania, 1986-1987. Fundador y director de la Revista Peruana de Ciencias Penales, miembro honorífico del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, entre otros merecimientos que honran a nuestra institución. La palabra del maestro José Urquizo Olaechea. Adelante, maestro. Señor decano, Humberto Bazanaveda, doctora Consuelo Cifuentes Minaya, querido amigo Juan Carlos Jiménez Herrera,
doctora Clementina Carrasco Zapata, y especialmente al profesor Rodolfo Feijóo, que para mí es un honor no solamente volverlo a ver, sino poder compartir esta mesa. El tema que tengo en mente, además vengo revisándolo hace un buen tiempo, está vinculado básicamente a un fenómeno que tiene que ver con lo que nosotros somos como país. Tendríamos que partir más o menos de establecer el siguiente criterio. El Código Penal peruano tiene una influencia europea, sobre todo de Europa continental, y también tiene una visión occidental de las relaciones, una relación judío-cristiana occidental, que además es parte de nuestra historia. Pero eso no quita que, colateralmente, también nosotros somos un país multicultural, que tenemos una serie de situaciones y circunstancias que tienen que ver con la cosmovisión de muchos peruanos, andinos, altoandinos, de la selva, y personas también, incluso no contactadas, que de una u otra manera, en un momento dado, pueden tener una relación con el modelo social que nosotros vivimos y que nosotros hemos establecido. Si nosotros consideramos, ¿no?, el derecho penal, que tiene como característica esencial ver el problema criminal, ¿no?, y que lo hacemos a través de estas ideas de la subsunción jurídica, y a través de la subsunción jurídica lo que nosotros planteamos es analizar una conducta que está relacionada básicamente con un injusto. En consecuencia, establecemos una serie de categorías de manera sistemática, que son la tipicidad, la antitipicidad y luego la culpabilidad. Y desde el punto de vista de la culpabilidad, obviamente, eso parte de un fundamento de que no hay pena sin culpabilidad, con lo cual, de una u otra manera, somos absolutamente coherentes. Pero también el derecho penal, y eso todos lo sabemos, parte de una conceptualización ideal, y además también tiene una gran autojustificación en referencia al infractor, por ejemplo. Solo lo ve en abstracto y luego lo ve desde el punto de vista de sus procesos de comunicación, y dentro de su proceso de comunicación también el mecanismo de carácter valorativo y normativo, donde se le asigna deberes en relación, pues, a las normas preexistentes y que tienen que ver precisamente con su proceso de comunicación dentro de una comunidad determinada. Y entonces es a través de estas normas penales, ¿no?, que el derecho penal se autojustifica, y claro, se autojustifica bien en la medida que aparecen los bienes jurídicos. Y como dicen, a través de los bienes jurídicos se establece la defensa como un instrumento para la convivencia social pacífica. Más o menos ese es el esquema. Pero, paralelamente, el derecho penal, y también el derecho penal nuestro, básicamente, presenta un modelo hegemónico, que, como ya lo he dicho, esencialmente representa estas ideas que nosotros hemos reseccionado del pensamiento de Occidente. Y entonces es a través de estas ideas que se orientan las conductas de las personas. En consecuencia, el derecho penal se legitima, y nuevamente, a través de esas valoraciones jurídicas, ¿no?, parece ser que resulta indiscutible. Y de esa manera también establece sus modelos de protección, que de una u otra manera todos aceptamos. Nadie se pone en duda, por ejemplo, que el patrimonio es un valor, que la vida es un valor esencial, ¿no?, que las libertades son, ¿no?, fundamento material. Y bueno, es a través de este tipo de valoraciones y otras más, ¿no?, con las cuales el derecho penal queda claramente dosificado.
pero no deja de ser un modelo dominante, aún bajo el concepto que nosotros tenemos del modelo del Estado de Derecho social y democrático. Y a través de este modelo, lo que nosotros intentamos hacer, ¿no?, es no traspasar los límites. Y por eso que el derecho constitucional, básicamente, no solamente a través del principio de legalidad, sino también a través de otros principios, lo que pretende es, si bien sabe que el derecho penal es muy poderoso, pretende tener un tipo de autolimitación o de control sobre él. Pero eso no quita que nosotros tengamos que reconocer que en nuestro sistema convergen diversos modelos culturales. Y el Código Penal no tiene una capacidad como para ponerse en todos estos supuestos. Y en una sociedad plural no se puede olvidar este tipo de realidades manifiestas. Y con ello admitir percepciones culturales y valorativas fundadas en usos y costumbres diversas. Estas identidades culturales diferentes o divergentes, en muchos casos, tendrán repercusiones en el derecho penal. Así, Baje Santa Cana señala, la diversidad cultural puede suscitar situaciones de desconocimiento de la norma jurídica, por más que esta última tutele valores considerados esenciales en el sistema axiológico en el que se inserta. Sobre todo, cuando la cultura no asimilada se manifiesta a través de costumbres ancestrales, practicadas en el interior de las comunidades reducidas, con escaso o nulo contacto con el exterior. Estas divergencias culturales van a repercutir en el ámbito penal. Así, el hecho del sujeto lo pone en relación con una realidad social y es dicho hecho del cual el sujeto finalmente va a responder en el sentido de la responsabilidad, en este caso de la responsabilidad penal, a título de una constatación de la culpabilidad. Si la culpabilidad es el fundamento de la pena, se debe colocar al sujeto en sus verdaderas dimensiones. Así, por ejemplo, mi maestro Juan Bustos Ramírez, en un libro que escribió con Ormazábal, señala, la culpabilidad aparece siempre como un juicio de valoración concreto. No se trata de analizar al hombre en abstracto, desligado de toda realidad, sino frente a un hecho concreto. En consecuencia, la diversidad cultural no puede quedar de lado. Si el derecho penal no quiere ser irracional y realmente quiere proteger bienes jurídicos, debe ajustarse a las realidades concretas y no convertirse en un instrumento puramente punitivo. Esto significa que el punto de partida es y debe ser el sujeto. El Código Penal peruano de 1991, en el artículo 15, ha legislado la figura del denominado error de comprensión culturalmente condicionado. Señala la norma, el que por su cultura y costumbres comete un hecho punible, sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad, cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Esta norma, el artículo 15, en realidad es una reacción, como lo vamos a ver. Y es una reacción a cómo, en el Código Penal de 1924, derogado, conocido como el Código de Maustua, de forma expresa establecía calificaciones absolutamente insostenibles. Así, bajo el título cuarto, penas y medidas de seguridad y otras medidas, señalaban en el artículo 44 de dicho código. Artículo 44. Tratándose de delitos perpetrados por salvajes, los jueces tendrán en cuenta su condición especial y podrán sustituir las penas de penitenciaría y de prisión por la colocación en una colonia penal agrícola,
por tiempo indeterminado que no excederá de 20 años. Y en el artículo 45 del citado código se precisa: tratándose de delitos perpetrados por indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, los jueces tendrán en cuenta su desarrollo mental, su grado de cultura y costumbres y procederán a reprimirlos prudencialmente, conforme a la regla del artículo 90. Estas normas, las normas penales, ponen en evidencia la conceptualización que en el año 24 se tenía de cómo se les debería tratar, como si fueran otros, como si fueran diferentes, y que se debería establecer criterios de tutela sobre ellos. En este sentido, un trabajo del jurista peruano Pérez Arroyo señaló lo siguiente, en referencia al caso peruano: no precisó una respuesta exacta al problema, reduciendo al indígena a un plano de miserabilidad arcaica y anteponiéndole un sistema penal con bases paternalistas. Esta realidad punitiva del Código de 1924 derogado llevó al legislador del Código de 1991 a señalar lo siguiente: en reconocimiento a la heterogeneidad cultural de los habitantes de nuestro país, pero sin recurrir a una terminología despectiva con la que infelizmente utilizó el Código de Maupa: salvajes, indígenas, semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, el proyecto de la Comisión Revisora ha dado acogida a una forma especial de error, conocida en la doctrina como error de comprensión culturalmente condicionado. En este sentido, quien por su cultura y costumbre, dice en la exposición de motivos, no así por anomalía psíquica u otras causas de inimputabilidad previstas en el artículo 20, inciso primero de este proyecto, comete un hecho punible sin ser capaz de poder comprender por tales motivos el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, estará exento de pena. La sanción se tomará si por iguales razones la capacidad que se indica se encontrare únicamente disminuida. Artículo 15. El legislador no podía seguir obviando realidades culturales concretas sin otorgarles una referencia directa a las diferentes identidades, sobre todo en un país como el Perú, caracterizado por la existencia de la multiculturalidad o pluralismo étnico-cultural. En ese sentido, de forma expresa, se ha referido al error de comprensión culturalmente condicionado legislado en el artículo 15 del Código Penal actual. De este artículo, el artículo 15, nos narraba el profesor Felipe Villavicencio lo siguiente: el antecedente normativo inmediato del artículo 15 vigente se halla en la propuesta presentada por Zaffaroni en el proceso de reforma del Código Penal derogado, al que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se le declarará no culpable, cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará en la medida de la misma, incluso por debajo del mínimo legal. Ya el profesor Zaffaroni, en su manual, había señalado su punto de vista respecto al error de comprensión, indicando que era parte del error de prohibición. Error de conocimiento y de comprensión. El error que recae sobre el conocimiento de la antipublicidad es un error de prohibición, sea directo cuando recae sobre la norma prohibitiva misma, sea indirecto cuando recae sobre la permisión de la conducta. Ha sido efectivamente la propuesta del profesor Zaffaroni, que fue asumida por el legislador peruano, que finalmente ha generado una controversia, como vamos a ver. Para poder explicar su idea, el profesor Zaffaroni
utiliza la siguiente figura. Si nosotros visitamos la casa de un esquimal y su ocupante quiere agasajarnos ofreciéndonos a su mujer perfumada con orines, nos resultará bastante difícil recibir el agasajo, y aunque sepamos que el anfitrión tomará esto como una ofensa, se nos hará muy arduo internalizar la pauta de conducta que evite la injuria que le inferimos. Luego dice, de la misma manera, el indígena de una comunidad que tiene desde siglos sus propios ritos para los funerales y sepelios, incurrirá quizás en una tipicidad contravencional al violar las reglamentaciones sobre inhumaciones, pero es muy duro exigirle que abandone todas esas pautas para recibir las nuestras y reprocharle que no lo haya hecho. A modo de conclusión, señala Zaffaroni, nosotros, cometiendo injurias al rechazar a la mujer perfumada con orines en la sociedad esquimal y el indígena, violando las disposiciones sobre inhumaciones en nuestra sociedad, estaremos en su puesto de comprensión, porque no se nos podrá exigir la posibilidad de comprender la antijuricidad de la conducta, en el sentido de internalizar las normas. En estos supuestos estaremos en un error invencible de prohibición en la forma de error de comprensión. Esto ha generado básicamente dos posiciones desde el punto de vista de la interpretación de la norma. Por un lado, Felipe Villavicencio, que defiende que nos encontramos frente a un error culturalmente condicionado, y de otro lado, el profesor Hurtado Pozo e Iván Meini, que sostiene que es un problema de imputabilidad o inimputabilidad. La tesis de la inimputabilidad, sustentada por Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga, para estos autores, la interpretación del artículo 15, según la cual en este se regula un caso particular de inimputabilidad, nos parece ser que es la mejor y corresponde tanto al texto legal de la disposición como a la sistemática de nuestro código. Luego agrega, la supresión del artículo 15 sería negativa solo si los responsables de la aplicación de la ley continuaran ignorando, por un lado, la igualdad entre las diversas culturas que existen en nuestro país y por otro lado, la significación y los alcances del error de prohibición. Así, establecen las siguientes ideas. La misma fórmula mixta ha sido empleada por el legislador en el artículo 15 para regular otra eximente de responsabilidad. Esta consiste en la incapacidad originada por la cultura o costumbres del sujeto de comprender el carácter delictuoso del acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Si esta incapacidad solo se halla disminuida, entonces se atenuará la pena. Se trata pues de casos de incapacidad total o relativa, de comprender el significado del acto realizado o de decidirse conforme a esta comprensión. Como en el caso de la imputabilidad del artículo 20, inciso primero, nos encontramos aquí en un plano anterior al del conocimiento real o virtual del carácter ilícito del acto cometido. Y esta potencialidad, según el criterio previsto en el artículo 15, está precisamente afectada por la cultura o costumbres del autor. Es decir, reconduce en este planteamiento a la idea de que el sujeto, por razón de su cultura o costumbres, es inimputable. Así, consideran que cultura o costumbres y el término sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión se corresponden con la incapacidad y por tanto en realidad es un problema de inimputabilidad. Así, sobre la consideración que es un problema de incapacidad sustentada en la cultura o costumbres y que por tanto se aprecia el conflicto cultural y de ella se deriva tanto la inimputabilidad y su consecuencia la ausencia de culpabilidad. En la misma línea,
y también analizando extensamente la posición de Zaffaroni y también señalando sus propios puntos de vista, el profesor Iván Meini ha señalado respecto del artículo 15 lo siguiente. Si bien aparece con el nombre juris de error de prohibición, entendido como error de comprensión culturalmente condicionado, en realidad lo que afecta es la imputabilidad del sujeto. Es por ello que precisa: la tesis que mantengo reza como sigue: el artículo 15 del Código Penal no prevé error alguno, sino un supuesto de inimputabilidad. Por un lado, reconoce la influencia de Zaffaroni al proponer una figura referida al error culturalmente condicionado, y recuerda que su punto de partida es el artículo 34.1 del Código Penal argentino, que dice: no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Esa es la norma argentina. El sentido asignado a la norma argentina reside en que la persona no ha podido comprender la criminalidad de sus actos, y que el profesor Zaffaroni asume que la comprensión de la antijuricidad queda abarcada por la comprensión de la criminalidad. Así, analizando nuestro artículo, el artículo 15 establece como premisa la diferencia entre imputabilidad, entendida como capacidad de culpabilidad, y los elementos de la culpabilidad: A, como conocimiento de la ilicitud, y B, exigibilidad de otra conducta. En consecuencia, quien incurre en error de prohibición ha de ser imputable. Esa es su premisa. Cuando se afirma que el artículo 15 del Código Penal regula una modalidad de error de prohibición, se postula implícitamente que el indígena, nativo o la persona con patrones culturales distintos tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito de su comportamiento y de comportarse de acuerdo a esa comprensión. Esos son sus presupuestos. Para decirlo en otras palabras, dice Meini, cuando se exige a alguien que conozca el carácter ilícito del acto, es porque tiene la capacidad de comprender dicho carácter ilícito. En síntesis, la diversidad cultural del artículo 15 para Meini es una admisión de casos de inimputabilidad y no de error de prohibición culturalmente condicionado, y siendo un caso de inimputabilidad puede ser abarcado por el artículo 20.1 del Código Penal desde las consecuencias. Así, el artículo 20.1 precisa: está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Meini se pregunta: ¿es posible reconducir la inimputabilidad de los extraneis culturales a las reglas clásicas de la inimputabilidad del artículo 20.1 Código Penal? Estimo que sí, se responde, en concreto a la causal de alteraciones en la percepción. Y, por supuesto, lo asume desde el punto de vista de las consecuencias, que no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Es decir, no considera que se tenga que aplicar el 15, sino que esto puede ser, en esta regla del artículo 20.1, ¿no?, quienes están exentos de responsabilidad penal. De otro lado, la posición de Felipe de Villavicencio, que considera que el artículo 15 es un reconocimiento a la diversidad cultural. Y diferencia el artículo 15 dos modalidades. Primero, cuando el sujeto por su cultura comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, o cuando su capacidad de comprensión se encuentra disminuida. A esto él lo denomina error de comprensión culturalmente condicionada. Y segundo,
cuando el sujeto por su costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, o cuando su capacidad de comprensión se encuentra disminuida. A eso lo denomina conciencia disidente. Para Villavicencio, en términos generales, el error de comprensión culturalmente condicionado es un error invencible de prohibición. Por tanto, no habrá imputación personal y, en consecuencia, se eximirá de responsabilidad penal y de la aplicación de una consecuencia jurídica al sujeto, pena o medida de seguridad. Finalmente, opina respecto del artículo 15 que puede ser interpretada como casos de inexigibilidad originaria por el condicionamiento cultural. El error de comprensión culturalmente condicionado del artículo 15 y la inexigibilidad por el condicionamiento cultural del sujeto no originada por error lo relaciona con el artículo 45, numeral 2 del Código Penal. Pero debe recordarse que el artículo 45, numeral B, en realidad es un numeral B del Código Penal, señala su cultura y costumbres. Ahora bien, dicho artículo se encuentra bajo el título de aplicación de la pena y no establece relación directa con el artículo 15 del Código Penal, pues la aplicación de la pena es una etapa final o consecuencia de haberse determinado la culpabilidad del sujeto. El mismo autor, Villavicencio, se ratifica en el sentido que el artículo 15 es un error de prohibición, un error culturalmente condicionado, y señala: debe entenderse como un error propiamente dicho, que imposibilita la comprensión de la antijudicidad de la conducta, originado por el condicionamiento cultural del individuo. Se trata de un error que, por su carácter invencible, excluye la culpabilidad y toda la sanción penal. Respecto a lo que sostiene la inimputabilidad, porque incluso él tuvo una discusión abierta con Iván Meini respecto del artículo 15, indicó: hablar de inimputabilidad, él contestaba a Meini, es referirnos a que el sujeto, debido a diversos factores, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteraciones en la percepción, no puede comprender el carácter ilícito de su actuar. Hablar de error de comprensión culturalmente condicionado va más allá de esta interpretación, debido a que en este caso el sujeto puede o no comprender el carácter ilícito de su acto, es decir, el sujeto que pertenece a una cultura distinta puede bien comprender la norma prohibitiva, pero no puede exigírsele la comprensión de la misma, o mejor dicho, su internalización como parte de sus valores. El artículo 15 ciertamente genera la posibilidad de interpretarlo desde diferentes ópticas. Por un lado tenemos a quienes consideran que efectivamente se trata de un error de prohibición, esto es, un error sobre la antijuricidad con una clara acotación que se refiere exclusivamente al ámbito cultural de la persona, a las costumbres. La cultura es el origen y razón de ser de esta singular norma que se fundamenta en la cultura y costumbres y tiene como consecuencia la imposibilidad de comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Con tales criterios se reconoce de forma expresa que el Código Penal sintetiza un concepto de vida y por tanto de cultura que en nuestro ámbito es la predominante. De otro lado, un país como el Perú, por excelencia multicultural, no puede ser indiferente a tales realidades. Esto tiene que ver ya con el planteamiento ideológico de por qué surgió el artículo 15 del Código Penal. Y ya para finalizar, voy a explicar un poco cuál es mi punto de vista. Las personas no contactadas o las personas contactadas, pero no asimiladas al modelo occidental, son personas libres, en el sentido que en su mundo se desarrollan bajo los modelos culturales propios y tales modelos tienen diversas facetas. No solo es un tema de supervivencia, sino que se compagina con los aspectos familiares, ancestrales, religiosos, sus creencias, su derecho
y su personal forma de concebir el mundo y vivirlo bajo tal concepción. Desde ese punto de vista, utilizando el lenguaje del derecho penal, ellos son para su sociedad imputables y responden por sus actos ante su comunidad. El problema del artículo 15 es que reconocer la culturalidad es traspolar criterios normativos penales que conforman la estructura del derecho penal. Son las instituciones y una de ellas es el error de prohibición, que como todos sabemos se refiere solo a la antijuricidad misma del hecho típico. En consecuencia, aparecen problemas de conocimiento y de comprensión, y en el caso de las personas que no tienen correspondencia con el modelo social, precisamente por ser extraños, el nivel de trato desde el derecho penal necesariamente tiene que ser diferenciado, si no se quiere caer en una irracionalidad. En este sentido, el artículo 15 cumple una función, es decir, trata los casos sobre la base de considerarlos personas y por tanto responsables de sus hechos, pero, dada su particular condición originada por su cultura y costumbres, se reconoce la imposibilidad de acceder sea al conocimiento o a la comprensión normativa que le impide determinarse conforme a esos valores, bienes jurídicos, que le resultan ajenos. Ahora bien, se pueden dar casos de inimputabilidad que es posible sea acogido en el artículo 20.1 del Código Penal, pero debe asumirse que si bien por un lado se puede eximir de la responsabilidad penal, pero desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas se pueden aplicar las medidas de seguridad. Me refiero al artículo 20.1, porque es otro tratamiento jurídico. Ahora, no creo que la inimputabilidad como alternativa signifique ninguna marginación o degradación respecto a aquellos que viven bajo sus propios sistemas culturales y que por ello les resulta inexplicable o incomprensible el mundo organizado bajo el modelo occidental. Es por tal razón, esto es, el reconocimiento horizontal de esa realidad social, que el derecho penal se inclina por desestimar cualquier vestigio de culpabilidad del autor, pues parte precisamente de reconocer su imposibilidad de comprender el injusto, y como tal, y si no puede comprender el injusto, por falta de asequibilidad normativa, mal se haría en afirmar su culpabilidad. En el caso, y con esto culmino, del no contactado que se encuentra con extraños, esto es un ejemplo, a quienes considera dioses enemigos de sus dioses y les da muerte para así proteger a sus dioses. Esa conducta, esos hechos son marginales a la concepción de Occidente, que protege la vida. Bajo el Código Penal